para la de termorregulación, pero no la vamos a dar hoy. ¿Vamos? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Verónica, yo me encargo de la parte comercial de Ariston en Argentina. Me acompaña Pablo, que se encarga, es nuestra mano derecha técnica, y Pía, que es la representante comercial de Ariston en zona norte y oeste. Hoy lo que vamos a tratar es de hacer una capacitación técnico-comercial y después invitarlos, en el caso de que les resulte atractivo, a dos tipos de capacitaciones más, donde una es mecánica ligera y la otra que tiene que ver con toda la termorregulación, que es un tema que vamos a ver hoy, y todo lo que es la conectividad y el seteo. Más que nada, si bien muchos de ustedes deben instalar calderas y termos, Ariston tiene algunas diferenciaciones que la idea es que la puedan conocer para el día que manejen el producto y no tengan ningún inconveniente. Los temas que vamos a ver hoy son, primero, la presentación de Ariston. En general no los voy a aburrir, pero para que sepan la identidad de la marca. Después, la parte de termotanques eléctricos, calderas convencionales, calderas de condensación, gestión por voz multizona y termorregulación. Hay algunos temas que no vamos a profundizar porque lo ideal es profundizarlo cuando hacemos algo más técnico específico, ¿sí? Para empezar, digamos, con el grupo Ariston está en, digamos, Europa, pero tiene fábricas en muchos lugares del país, que ahora les vamos a mostrar dónde están identificadas. Y estamos en la Argentina desde 1998. En esta parte solamente me voy a detener para no aburrirlos, pero es importante ahora que tenemos un mercado abierto, saber que Ariston no solamente tiene, digamos, fábricas en Europa, sino que tiene 27 sitios productivos que hacen todas las piezas, absolutamente todas las piezas, desde una resistencia eléctrica hasta el tacho del termotanque o de la caldera, desde el cableado hasta la plaqueta. Es absolutamente todo hecho por Ariston y están distribuidas en varios lugares del mundo. Es importante porque hoy por hoy, para ser competitivos en la Argentina, muchas veces nos abastecemos de diferentes países para llegar con el mejor precio y ser competitivos con otras marcas que tenemos acá en el país. Como les decía, estamos presentes en forma continua desde 1998 y la idea de la marca, esto es importante, es llegar, suena tonto porque uno dice llegar a la mayor cantidad de lugares con un producto eficiente. Muchas veces ponen a Ariston como un producto elitista que muchas personas no pueden llegar. Pero en realidad no es así. Contamos con una gama desde una caldera de obra hasta la caldera quizás más cara de la Argentina, pero pasando por todos los segmentos con la misma construcción y mecánica y el mismo tipo de producto. Lo mismo pasa en los termotanques. Vamos a ver el termotanque más económico, vamos a ver quizás el termotanque más caro de la Argentina. Pero todas esas mismas opciones son las que Ariston presenta, no una gama elitista, sino una marca que tiene para todos los segmentos una buena calidad y un producto diferencial. Para arrancar con los termos, simplemente voy a repasar lo que es un termo muy rápidamente para que nos quede en la cabeza cómo está construido. Lo primero que vemos del termo es la camisa exterior, que se llama camisa. Después viene lo que es el poliuretano expandido, que es lo que usamos de aislación. Nosotros usamos el poliuretano expandido ecológico y es una de las mejores aislaciones que tenemos para los termotanques. Después viene el tacho propiamente dicho de acero y dentro del tacho se hace el vitrificado. El vitrificado es como si hubiésemos envuelto a ese tacho en una botella de vidrio, por decirlo de forma bruta, es decir, está un tacho y adentro como si hubiese un revestimiento. Esto es súper importante porque los termos de Ariston tienen un revestimiento al titanio. Lo que hace es cubrir mucho mejor al termo para aislar el acero del agua, ¿sí? Para proteger el tacho. Después de este vitrificado tenemos lo que es la resistencia eléctrica, ¿sí?
todos los termos eléctricos van a tener una brida, generalmente son 4 o 5 tornillos. Si uno los sacara, lo que va a encontrar es la resistencia eléctrica y por otro lado una varilla que es el ánodo de magnesio o el ánodo de sacrificio. Cualquier cosa que contenga agua y que esa agua se va a calentar y enfriar va a tener este ánodo de sacrificio o ánodo de magnesio. No solo Ariston, sino cualquier termotanque. Esa varilla está justamente para que cuando hay corrosión en el agua, la corrosión ataque al metal más débil. Y en este caso, el metal más débil va a ser el ánodo de magnesio. Por esto es importante que todos los años esa varilla se cambie. Hay lugares que no son corrosivos, tienen más que nada minerales o sarros, y cuando vamos a revisar, el ánodo de magnesio está intacto. Si está intacto, bárbaro. Se cierra y se sigue usando el mismo. El tema es, si no vemos y ese ánodo se gastó, el agua después va a ir contra el acero del tanque. Si va contra el acero, lo va a perforar y una vez que un termotanque se pincha, no sirve más. Por eso algo muy importante de la garantía es que el ánodo de magnesio se tiene que cambiar todos los años. Es como el aceite del auto. Puedes tener el mejor auto, ahora, si no chequeas que siempre tenga aceite, se funde. Es decir, es necesario para el uso del termo, nuestro o cualquier otro. Ayuda un montón tener un vitrificado al titanio, pero ¿qué pasa? Cada vez que el termo se calienta, se expande, cada vez que se enfría, se contrae. Esas pequeñas contracciones y expansiones que surgen, digamos, simplemente por el calor y el frío, empieza a generar microperforaciones en el vitrificado. Entonces, con el tiempo, con el uso, con los años, si esas microperforaciones, si no tienen ánodo de magnesio, pueden permitir que el agua perfore el tacho. Básicamente así se arma un termo, digamos, todas esas capitas. Lo importante es qué le hace que un termo sea mejor que otro, o qué hace un termo. Muchas veces la consulta de la gente es, no quiero gastar mucha electricidad. Yo tuve un termo eléctrico y gastaba un montón de luz. Eso es por dos factores muy sencillos. El primero es por una mala aislación. La única manera que ustedes pueden decirle al usuario que están atendiendo si su termo es malo o bueno es, van, lo tocan el termo, si el termo está caliente afuera, es un termo de mala calidad. Es un termo que está disipando el calor al ambiente. Esa disipación lo que hace es que la resistencia eléctrica esté funcionando todo el tiempo. Por eso es que gasta mucha electricidad. Cuando uno tiene un termo de buena calidad, una vez que el termo calienta, no necesita volver a calentar durante el día, sino que tiene que ser un buen contenedor que no deje disipar el agua. Eso diferencia, es la primera diferencia. Y la segunda, y esta, digamos, también seguramente algún usuario se lo haya comentado, es que la mayoría de los termos económicos no se le puede setear la temperatura. Vienen seteados al máximo de fábrica, lo cual es un problema, porque si se fijan hoy hace 400 grados, yo no necesito tener mi termo a 70 grados en mi casa, porque voy a tener el agua hirviendo. Entre más temperatura de acumulación, más voy a disipar o tirar ese calor al ambiente. Cuando tenemos termos ya de cierta categoría, tienen esa pequeña perilla, o en algunos casos son digitales, para setearla a diferentes temperaturas. Esas dos cosas que, digamos, no son gigantescas, hacen la primera gran diferencia entre un termo de calidad y un termo que va a hacer que el usuario pague mucha electricidad. Nuestros termos, desde el más económico, que a veces decimos de obra, brutamente nosotros decimos, porque es capaz que el que va más masivo a todos lados, desde el más económico hasta el más caro, está construido con la misma calidad. Lo que vamos a ver simplemente son, a medida que cambiemos de modelo, diferencias técnicas que suman a que el termo tenga o una estética mejor o una posibilidad tecnológica para que la gente ahorre más. Nuestro primer termo se llama Andritz Lux 30. Es un termo de 30 litros, súper compacto. Sí, obvio. El ahorro puede ser más de un 50%, porque el desperdicio no es exacto. ¿Por qué? Depende mucho. Si yo un termo de mala calidad y encima que no puedo setear la temperatura, lo tengo siempre a 70 grados, vas a tener la resistencia eléctrica constantemente prendida. No importa que alguien use el agua o no la use, ¿sí? Mientras que si tenés un buen recipiente aislado, una vez que calentaste, ya no tenés que volver a calentar. El termo es de acumulación. Claro, y sería más factible a veces usar un calefón que es de
instantáneo que tener un tacho, digamos, para acumular tenés que acumular dentro de un tacho que sea de buena calidad, porque si no es malo de que tirás que lo que realmente estás ahorrando. Cuando el termo es bueno, la verdad que no gasta nada, si no hay, porque ustedes piensen cuándo se usa el termo. El termo tiene la entrada de agua fría, la salida de agua caliente. Me adelanto para que lo puedan ver ahí. La entrada de agua fría va a estar siempre al ras del termo y vamos a chupar el agua caliente de lo más arriba del termo. Esta es la tercera diferencia, pero en este caso solo la tiene Ariston, que se llama Water Plus, que es eso que parece una flauta, ¿cierto? Lo están viendo ahí. Simplemente es cuando ingresa el agua fría, en vez de entrar en turbulencia y revolver toda el agua que yo ya tenía caliente, lo que hace es que el agua fría entre en forma de rocío, para así poder maximizar el uso de la estratificación del agua. La estratificación del agua es como el agua se acomoda sola por su peso. Lo más caliente, más liviano va a ir arriba y lo más frío va a estar abajo. Pero si yo tengo una casa con una super presurizadora, tengo un termo económico, el agua va a entrar como una manguera, me va a revolver todo y va a hacer que el agua que estoy conservando caliente para bañarme se mezcle y quede tibia adentro del termo. Entonces lo que hace es que el usuario enseguida diga, se me enfrió el agua. En el caso nuestro, y con esta tecnología, el usuario constantemente siente el agua caliente, porque pudimos aprovechar el máximo lo que estuvimos conservando dentro del termo. Esto es esencial, porque a veces la gente dice, no, con el termo Ariston nunca se me acaba el agua. No es que no se le acaba el agua, es que tuvo una mala experiencia y son termos que, digamos, es como que no podemos usar lo que habíamos acumulado. De esta manera, la sensación que tiene el usuario es que tiene un montón de agua caliente más. En realidad, está mejor aprovechada. Yo tengo el agua caliente concentrada y la voy a mezclar a mi gusto en la ducha. Para, digamos, siempre con esto digo, es de acumulación, entonces tenemos que decir cuántos litros va para cada familia. Digamos, después cuando hablemos de caldera hablamos de otra cosa, pero cuando nosotros acumulamos agua tenemos que pensar cuánta gente se va a bañar. Vienen a comprar un termo, es decir, no por ser, viste, chismoso, pero cuánta gente vive en tu casa, cuántos van a ser los que se bañen por día. Somos 2 personas, ok, son 2 personas y nosotros el cálculo que tenemos que tener es que le vamos a dar 25 litros concentrados para cada baño y le vamos a ofrecer un termo de 50 litros para esas 2 duchas, para que tengan 2 duchas aproximadamente de unos 5 o 6 minutos cada uno. Y esto les debe parecer re poco, porque dicen, no, ¿cuánto dura? Nadie en la ducha está más de 5 o 6 minutos. Pero tienen que entender que un termo eléctrico funciona de una manera y si alguien venía de un calefón, funciona de otra forma totalmente diferente. Entonces, cuando uno vende un termo eléctrico, tiene que anticipar cómo se usa. Si un termo eléctrico está preparado para que una vez que lo prendan, se vayan a bañar. No que se vayan a dar una vuelta, atiendan el teléfono, revisen algo. Es decir, todo eso es desperdicio. Es decir, el modo de usarlo es diferente quizás a un calefón que está tirando agua todo el tiempo. Tenemos que maximizar que nos costó conservar esa agua para bañarnos y no desperdiciarla. Es lo único, es una forma de uso. Quizás en Argentina todavía no estamos acostumbrados porque las tarifas, si bien empezaron a subir mucho, todavía no son tan altas como las internacionales y tampoco el gas es tan caro como es en otros países. Pero tenemos que empezar a tomar costumbres de cómo cuidar el agua caliente y cómo no desperdiciar lo que nos costó plata mantener caliente ahí adentro. Como le venía diciendo, nuestro primer termito es el de 30 litros, es un termo que se vende muchísimo en la Argentina, nosotros lo trabajamos hace más de 20 años, obviamente que fue mutando, la estética fue cambiando, y es un termo que solemos usar en los puntos de uso. Quiere decir, si alguien se hizo una casa y de golpe hizo un quincho atrás, posiblemente no sea necesario llevar el gas. Seguro que allá gasista me dice, sí, tiramos una línea de gas. Pero capaz que no es necesario, porque ¿qué van a lavar? Lo del asado, capaz que tienen una ducha. Entonces, en ese quincho lo resolvés con un termito de 30. Todo lo que son oficinas, kitchen, o mejor dicho, capaz que en este lugar, que tienen un lugar para lavar cosas, se soluciona con un termo chiquito que lo pueden poner bajo mesada, arriba, o mismo adentro de un baño. Bares, peluquerías. No lo recomendamos para duchas
duchas como para una vivienda permanente. ¿Por qué? Es un termo que le va a dar 4 minutos, ¿sí? Y va a tardar en recuperarse, ¿sí? A veces no sabemos dónde va porque se vende un montón y pensamos quizás que alguien se está bañando, pero va a tener ese límite, no es tan cómodo como un termo ya de 50 litros. Nosotros lo recomendamos para estos usos que les comenté porque nos facilita muchas veces no tener que mandar gas o hacer una instalación de gas en un lugar que no es necesario, porque la aplicación va a ser tener agua caliente en el punto de uso, o es una ducha rápida porque tienen un quincho y de golpe el asador sale. También usos náuticos, casas rodantes. Bueno, es muy práctico por el tamaño, es compacto. Para uso de ducha, lo tenemos, no entraba nada, no se podía poner un termo cilíndrico y es un caso que ustedes lo vieron, a llevar gas se solucionó con este servicio. Arriba, del centro, para una ducha va a pasar. Bueno, acá eran un poco las aplicaciones que yo les comentaba y después pasamos a la línea, como decimos nosotros. Sí. Te lo podemos mandar por WhatsApp o se lo mandamos a la gente de Conecta. La instalación, sí. Buenísimo. La instalación del termo eléctrico es sencilla, pero tienen que considerar dos cosas importantes. La primera, y son porque parecen obvias, pero sabe que siempre pasan. Los termos no vienen con los tornillos para la pared. Y esto tiene un porqué. Si los termos, digamos, cuando uno lo tiene que colocar, tiene que comprar en la ferretería los tarugos y tornillos. Generalmente lo ponen con tarugo del 12. Porque no es lo mismo este ladrillo, por ejemplo, que está construido acá, que una casa que tiene ladrillo hueco o un Durlock o lo que sea. Entonces, no mandamos las sujeciones porque no podemos pensar que todos lo van a poner en un ladrillo hueco. Y no es lo mismo la sujeción para el Durlock o lo que sea. Y tiene un peso, porque obviamente después cargado con agua, un termo después de 100 litros termina pesando 40 kilos. Entonces, tienen que comprar el tornillo, eso por un lado. Segundo, obviamente hay que cortar el agua para instalar el termo. Eso sí. Pero la siguiente parte es la peor. ¿Cómo instalar todo lo demás? Pero es como, está en un punto ciego. Ah, no, vos el chiquito. Está todo abajo. Digamos, la brida, digamos, esto, perdón, que está acá. Esto que acá se va a ver y va a tener el botón para subir y bajar, el chiquitito lo tiene abajo. Tenés la conexión agua fría caliente y tenés la brida. De adelante lo único que tenés es subir y bajar la temperatura. Todo lo que sí van a traer en la caja es la válvula de seguridad, que va antes de la entrada, digamos, de agua fría. La válvula de seguridad sí o sí, porque si por X razón hay una sobretemperatura, lo que sea, es la descarga que tenés. Sí, a veces también tratar de que no haya, no sé, algo como un lavarropa, o le pones una manguerita plástica para la descarga. Suele no pasar nada, pero cuando pasa es un problema. Tal cual. Bueno, los termos domésticos que ya pensamos en vivienda son de 50 litros, 80 y 100. Y para más o menos ordenar, decimos que en 50 litros lo ofrecemos para 2 personas, 80 para 3 y 100 litros para 4. Acuérdense que esto es porque son de acumulación y el agua tiene que estar preparada. Quiere decir, vivimos nosotros 4 juntos con uno de 100, nos bañamos uno y el agua se va a acabar. Y el termo necesita un tiempo para recuperarse porque tiene una resistencia eléctrica de 1500 watts, ¿sí? Que son más o menos 1200 calorías. Si es muy poco, por eso acumulamos y no tenemos un calentamiento instantáneo. Cuando ella nombró el calefón, un calefón para calentar en forma instantánea tira 19.000 kilocalorías. 19.000, estamos hablando de este que tiene 1100, por eso de acumulación. Y por eso tenemos que pensar cuántas personas son para no fallarle a esas personas, nada más. Mira, justo, mira, ni que lo hubiésemos planeado. De que ayer me llamaste y me dijiste, te voy a tirar esto. Estaba todo planeado.
Bueno, nosotros tenemos este que es el último termo que yo les voy a presentar, que se llama Belis Pro 80. Y decimos que es alta recuperación. Pero olvídense de lo que saben de gas. Es decir, porque el gas y las kilocalorías que tiene un termo de alta recuperación a gas no tienen nada que ver con eléctrico, ¿sí? Porque en eléctrico manejamos resistencias de pocas kilocalorías que le entregan al agua. Cuando hablamos de alta recuperación en termoeléctrico, hablamos que el termo va a calentar en la mitad de tiempo de un termoeléctrico. ¿Alguno sabe cuánto tarda un termo de 100 litros en estar de frío caliente? 3 horas 40. Pero ¿qué pasa? 100 litros, nos bañamos los 4 y hasta el otro día no lo vas a usar, o para lavar un plato. No te das cuenta de cuánto tarda. Cuando hablamos de alta recuperación en termoeléctrico, hablamos de algo así, que es que en vez de que tarde estas 3 horas 40, va a tardar 1 hora 55. Va a tardar la mitad del tiempo, pero no porque le agreguemos más potencia en nuestro caso, porque si no tendríamos que tener una instalación eléctrica diferencial trifásica. Nosotros lo que tenemos es un termo que tiene un doble tanque, es decir, 2 tanques en cilindro. ¿Se acuerdan que al principio les dije la estratificación? El hecho de que sea cilíndrico nos permite usar mejor la estratificación del auto. Y el hecho de que tener 2, esta como que divide y triunfarás, acá se usa, separamos 40 litros y 40 con 2 resistencias, pero están conectados en forma paralela, quiere decir un tanque se une con el otro por abajo. Entonces nosotros al dividir, en realidad no es que es mentiroso, pero ¿qué hacemos? Podemos con un 1500 watts calentar 40 litros en la mitad de tiempo que si tuviésemos los 80 litros juntos. Entonces hacemos un calentamiento rápido o mucho más rápido y después precalentamos el agua para minimizar el tiempo. Este termo no solamente tiene esto, sino que ninguna de las 2 resistencias nunca se prenden juntas, porque si no, no habría casa que resista, casa normal, digamos, sino que también se puede poner en diferentes posiciones. Es un termo que es como si fuese un aire acondicionado, pero más chato, tiene 27 centímetros de ancho y se puede poner en forma vertical con conexión inferior o en forma horizontal con las conexiones laterales. Y esto nos deja usar, por ejemplo, en una cocina, usar la parte de arriba de una alacena o usar algún lugar que, digamos, el termo cuando lo ponemos vertical nos ocupa toda una alacena, por ejemplo. En cambio esto lo podemos poner arriba de una alacena sin ningún problema. Lo bueno de los termos eléctricos de buena calidad es como no disipan calor, hasta lo podemos poner al lado de un mueble, adentro de un mueble, arriba de un mueble, no les pasa nada, porque no generan ningún calor, no generan ningún gas tóxico, nada, simplemente está el agua ahí adentro. Y esto no es la única virtud que tiene. Primero, digamos, calienta el doble de rápido que un cilíndrico normal. La segunda es que tiene un dispositivo que se llama Eco, es un pequeño botón, es digital para subir y bajar la temperatura, es como la pantallita de un teléfono, tocas para subir, bajar y te marca en qué grado está. Cuando llega a la temperatura se queda fijo, cuando está calentando está titilante. Y tiene un botoncito que se llama Eco. Cuando yo presiono ese botón, lo que tiene es una plaquetita electrónica que lo que va leyendo es el consumo de agua caliente diario. Y en base a ese consumo de agua caliente diario, lo que va a hacer es encender la resistencia en el momento que realmente sea necesario. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda súper fácil. Seguimos los otros 4 viviendo juntos. A la mañana nos bañamos, pero nos vamos todos a trabajar. El termo leyó que hubo un uso masivo del agua caliente y como era invierno lo tenemos en 60 grados porque lo habíamos marcado una temperatura alta. Cuando el termo recupera la temperatura, sabe que hasta la noche no volvemos y no se usa el agua caliente. Entonces, una vez que recupera los 60 grados, no va a volver a prender en el día, por más que disipe un poco de calor y baje a 55, porque sabe que no es necesario desperdiciar ese momento con la resistencia eléctrica porque no va a haber ningún uso. Esto le da un ahorro de un 15% más de electricidad contra cualquier termo común y corriente. Es como si fuese un poco inverter del termo eléctrico. Esto va leyéndolo constantemente y siempre se va ajustando, porque si no el termo
lo que hace cuando uno setea la temperatura es constantemente baja la temperatura, el sensor lo lee, prende la resistencia, ¿sí? En automático. En este caso puede leer que como no se va a usar el agua hasta las 9 de la noche, no importa si está en 60, 55 o 45. Es decir, cuando sea el momento, un rato antes, va a calentar y va a seguir con su vida. Lo que sí, cae algo inesperado. Él nos mintió, no fue a trabajar, volvió a casa y después se quiso bañar. Siempre va a estar por lo menos por arriba de 40 grados, que es lo óptimo para una ducha. Quiere decir, nunca va a estar frío, pero tampoco nunca va a estar desperdiciando ese calor. Por este primer concepto que les decía, que si yo acumulo agua a mucha más temperatura, siempre tenemos más posibilidad de disipar calor, ¿sí? Bueno, este termo nos sorprendió muchísimo porque la verdad es el termo creo que más caro que hay hoy, no tiene otra competencia con este tipo de tecnología. Pero ¿qué pasa? Es un termo que puede quedar a la vista. Entonces empezó a ayornar un poco también las cocinas, como un adorno, ¿viste? La heladera, el termo que se vea, como es algo estéticamente lindo, empezó también a venderse porque terminaba un poco con ser como un electrodoméstico, como los aires que ahora, ¿viste? Son mirro, o como vamos a ver la estética de las calderas, que fue avanzando para ayornarse al mobiliario de la cocina. Bueno, yo por este lado termino con los termos y le voy a pasar la palabra a Pablo para